Ya, eso está bien, eso no nos pueden castigar, tenemos los derechos de autor, Exacto. nosotros podríamos incluso hacer una grabación nuestra. ¿Tú qué tocarías, Ana Francis? ¿Qué No, instrumento? yo te canto, Julio. Mira, siempre he tenido mucha intención de tocar algún instrumento, nunca pude, Uh-huh. nunca pude tomar clases y así. En algún momento tomé un poquito de clases de guitarra para hacer un par de shows de las Reinas Chulas, pero ya ves que siempre fuimos tan cínicas como para aparentar que tocábamos un instrumento cuando en realidad no. Pero Diosito me castigó dándome un muy buen oído musical. Entonces, cada vez que yo tocaba la guitarra, yo decía, De lloraba. las de acá, sí, 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 Claro, así. pero sí lloraba porque yo decía, yo sé cómo debería de sonar y sé que no lo estoy logrando. Y sí sé, lo sé porque tengo buen oído. Entonces yo lloraba, pero tocaba y ¿Mm? así. En esa hipotética grabación, Horacio Franco, que hiciéramos, ¿tú qué instrumento tocarías? Que no fuera instrumento de viento y no fuera uno de los que manejes magistralmente como lo haces. ¿Qué Yo otro instrumento? dirigía, yo dirigía mejor. ¡Ah! ¿Cómo ves, Ana Francis? ¿Ya quieres ser Pero el ese señor director? ya dirige, que diga otro. Sí, sí, otro. Bueno, no, pues fíjate no, pues es que nomás toco la flauta, pero yo tocaría pues un teclado, el clavecín o el piano, pues ahora sí que tengo más poquito de práctica en eso, entonces ahí sí tocaría. Pero ¿en cuál Pero cometerías tales errores que la gente diría, qué mal toca Horacio Franco? ¿En cuál no, te pues iría muy mal? en la La guitarra, guitarra, no, sí, sí, siendo sí, la más seguro. popular y la más Sí, accesible. nunca toqué la guitarra, no, 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 nunca me nació, por ejemplo. Bueno, yo les ruego que por favor den paso a nuestro invitado, siempre viajero Ah, intergaláctico, que es Fernando Rivera, que va nuevamente en una cápsula del espacio Ah, ¿a dónde surcando. vas? Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Pues me dirijo hacia un país más justo, más democrático, con más derechos. Tienes que viajar a la velocidad de la luz y durante Así es. varios años para ver si encuentras ese No, lugar, Fernando. llevamos un rato en el viaje y en la lucha, pero aquí seguiremos. Como iniciamos esta transmisión con Ana Francis chiflando la de tararata, entonces estamos diciendo que qué instrumento tocaría cada cual, que no fuera uno en el cual fuera experto y que lo conozca bien. ¿Tú qué instrumento tocarías del cual no seas buen Híjole, manejador musical? pero este toca a todos, ¿no? Hasta Ay, batería pues, tocas un poquito, ¿no, Fer? Agarro todo, pero tocarlo así como tocarlo bien, así estamos como el hablando de maestro. música, estamos Ah, hablando de ok. música. Ah, Bueno, sí, toco algunos instrumentos, batería, bajo, guitarra y un poco de piano, pero bueno, toco a la música que hago tampoco es que requiera una gran sofisticación como la música barroca. A mí me gustaría, por ejemplo, aprender a tocar la flauta como lo hace Horacio, porque con eso a lo mejor podría adquirir las dotes del flautista de Hamelin y sacarme a todas las híjole. ratas de la ciudad y del país y llevármelas por ahí lejos. Pero Lejos. también me gustaría mucho, siempre me ha gustado los timbales y los tambores en las grandes piezas que hablan de la guerra, de la batalla, de la lucha, siempre el papel del timbal, el pom, 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 alebresta los corazones, ¿no? Como que es un llamado a la batalla y yo creo que me gustaría ser el de los timbales, parece que el instrumento más sencillo, pero si el timbal no entra en el momento en el que tiene que entrar, puede arruinar la obra completamente, ¿no? Entonces, me gustaría tener ese bonito papel. Vaya, Horacio Franco, ¿de veras es tan clave el papel de esa clave del timbal y todos estos instrumentos? ¿cómo no? Pues son instrumentos sumamente expresivos, sumamente significativos. Mira, el bombo, por ejemplo, también en la orquesta sinfónica, el bombo, ¡pam! Así, Ujú. obviamente es majestuoso, o sea, son instrumentos que obviamente sí, si no estás a tiempo ya te fregaste. Hay un video muy interesante, muy padre, bueno, no padre, pero muy chistoso, que el bombo se le zafa, le va a dar con tal fuerza al bombo que se le zafa la baqueta y le dio en la cara creo que fue al corno que estaba junto a él. No, 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 es una cosa, no, de esos accidentes tremendos, pero sí son, o sea, sí son instrumentos imagínate cualquiera de las, no sé, alguna sinfonía
O por ejemplo, el Judita Triunfante de Vivaldi sin la entrada de los timbales, que ya en esa época, en la época barroca, se usaban mucho los timbales. No, o el oratorio de Navidad de Bach sin los timbales, no, pues sería, no, que ahora sí que no cuadra, no le O, sale, pues, ¿no? o la obertura 812 de 812, Tchaikovsky, que Con la el, está 1812. cañonazos, ¿no? Tiene sí, que utilizar para representarla. Sí, sí, no, y que es todas difícil las... conseguir realmente que haya una representación con los cañonazos de verdad, ¿no, Horacio? Sí, exactamente, pues es Sí, bien difícil, ¿no? sí, Pero sí, imagínate. no, las percusiones son fundamentales. Además, son los instrumentos más rudimentarios, los más ancestrales junto con las flautas. La voz, las flautas y la percusión son quizá, la percusión incluso más ancestral porque somos música desde antes de nacer. ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia cardíaca, la de nuestra madre y luego la de nosotros, está empezando a asimilarse ya en el cerebro como una parte medular de nuestra conciencia, de nuestro ser, la frecuencia cardíaca. Como somos animales racionales, bueno, no todos, pero bueno, yo creo que sí, somos animales racionales, tenemos un sentido del ritmo implícito. Y Ujú. entonces, desde que el hombre era hombre, desde la prehistoria, hay instrumentos de percusión. Yo creo que la primera música que se hizo fue con la percusión y la voz, porque es un Mm, reflejo claro. absoluto, el ritmo, la frecuencia cardíaca, eso es lo que reflejan los instrumentos de percusión. Desde el primer piso de esta transmisión, allá arriba, Ana Francis Moore estaba viendo hacia la planta baja, o sea, hacia ti, Horacio, queriendo decir algo. ¿Qué, Ana Es- Francis? Me acordé cuando tenía yo como 17 años de las cosas, de las 10 cosas bonitas que hizo mi papá por mí. Una de ellas fue regalarme muchos años ¿cómo se llama? El bono para ir a las temporadas de la Ah, Filarmónica, la Olin ajá, Yolis. Y entonces yo iba y me gustaba mucho y me acuerdo mucho de un percusionista y que a la hora de los platillos, sí. un señor que era como de este ancho fantástico, con una barba divina y siempre tenía una sonrisa preciosa. No sé si tú lo recuerdes, Horacio. Sí, se llamaba, acaba No, de morir hace poquito, se llamaba Antero Chávez, y una de las gentes más queridas y más pero magníficas de la estaba así música en con los México. platillotes así, esperando, como 5 minutos antes estaba así, almeja, 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 almeja. Cuando iba a llegar el momento, abría los brazos y hacía así, pero, o sea, así, y se quedaba como, no sé cuántos segundos, pero se me hacían horas así, disfrutando como del esplendor de los platos. Y era fantástico, a mí me fascinaba verlo, así como se quedaba así en el éxtasis de no manches, qué hermoso sonido. Si tú te fijas, Julio, es una maravilla las orquestas a mí siempre me maravillan. Yo creo que tiene que ver parte de mi trauma que nunca aprendí a tocar un instrumento y me gusta tanto escuchar. Y es un desmadre que se organicen, o sea, es todo un trabajo de concertación que siempre maravilla, ¿no? Que es muy Claro. bonito cómo se ponen de acuerdo todos esos seres humanos para que escuchen algo. Y como dice Horacio, pues somos ritmo, ¿no? Déjame pasar con Y Fernando Rivera porque ya nos avisó que en cierto momento va a desaparecer de la Oh, escena no. no, porque tiene ya, un momento ya, de ya, transición. ¿Ya? ya no Ah, voy a bueno. desaparecer porque ya me subí al taxi. Iba a Ah, hacer esa transición, pero no, ya voy en camino. Ok. Oye, pero pensando en lo que decía Ana y Horacio, hay dos piezas que yo disfruté mucho de niño y sigo disfrutando ahora, que permiten valorar y descubrir lo que compone una orquesta. Una es Pedro y el Lobo, de Pedro Prokofiev, que es maravillosa esta historia contada a través de los instrumentos y donde cada personaje es un Mm, instrumento, ¿no? El abuelo creo que es el oboe, Pedro son los alientos, o, el lobo y los demás, el gato también es otro instrumento, no recuerdo exactamente ahora cuál, pero es muy bella. Y la otra que es, y que a veces había narraciones, o sigue habiendo, las hacía Cachirulo, pero creo que actualmente pues Mario Iván Martínez ha hecho algunas narraciones de Pedro y el Lobo muy bellas. Y la otra es el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, mm, que va hablando de el león, las cebras, los elefantes, incluso los huesos de los animales ya que pasaron a mejor vida, y va utilizando diferentes instrumentos. Cuando es la pieza que habla de los huesos, son como unas marimbas,
y pues obviamente causa un efecto muy simpático que también se ha visto reflejado en las caricaturas que veíamos de niño, ¿no? Que estaban muchas ilustradas musicalmente con piezas de música clásica. Vaya, miren algunas de las cosas que nos dicen quienes nos honran poniendo comentarios en el chat. Dice María Román Gutiérrez, en Zacatecas cada año en la Semana Cultural, la banda del Estado toca la obertura, entendemos que la 1814, hasta con los cañonazos. La Órale. 12, sí, la 12, sí, la 1112. 1912, Sí, perdón, sí, 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 sí. sí, Imagínate con todo y cañonazos. Bueno, pues sí. así está. Oye, Va- sí, Ya vamos a Horacio, hablar ya hablamos de percusiones, de percusión política, sí, no es persecución política, como persecución. La de Trump o la que le hacen al pobrecito de Santiago. Yo les quiero decir, dado que está la veda electoral y está todo este asunto de que no hablemos y no haya ningún tipo de promoción, pero yo a riesgo de romper esa veda y de ser absolutamente osado, me atrevo a adelantar aquí que yo creo que la elección la va a ganar el naranja, a pesar de los problemas judiciales que estamos viendo, ya vieron que los acabamos de mencionar en la primera hora de este programa, pero yo veo al naranja muy puesto, muy caminando, con un discurso que creo que va a funcionar. ¿Tú qué opinas, Horacio? Qué malo Yo eres, nada más güey. me río, yo Horacio, nada el más de me río. ya. Oye, no, oye, Ah, bueno. Yo por eso ¿Qué te puedo decir? O sea, ¿en yes, qué mundo? ¿En qué es? No, eh, yo diría que va a no. ganar el naranja, Horacio. Está cantadito, es el que tiene la mayor presencia mediática, más memes, más repercusión, más recaudación de fondos. Y entre más le pegan, más sube el naranja. Sí, pero bueno, no, ya fuera de broma, pues No, obviamente no no es se puede. broma. Ya, no. O sea, es que de vez me pones. O sea, ¿cómo es posible? Ana No Francis, puede por ser. favor, salva, Estás en salva a un mundo Horacio. al el revés. del pelo naranja, Horacio. El del pelo naranja es el que dice Julio que va a ganar. A ver, Bueno, Julio. sí, el naranja sí. No, le pusieron la mesa al naranja, porque le pusieron la mesa con este juicio que, pues Todavía obviamente está el patinando, dictamen. todavía está patinando. Pero no, lo que pasa es que sí puede estar en la cárcel y puede ser Eres mulilla, presidente. ¿Soy Julio. qué? ¿Soy Eres qué? mulilla. Eres, ¿Por qué mulita? Pues el Mulilla. Porque hoy, naranja. hoy es el día de las mulas, ¿no? Además. Hoy se le las mulas. A ver, Ana Francis, ¿cómo ves el naranja que puede triunfar? Mira, Julio, te voy a hablar desde mi amplio conocimiento de las leyes norteamericanas porque he visto las veintitantas temporadas de La Ley y el Orden, lo cual me hace muy especialista. No, ya en serio, y sí con mis veintitantas temporadas de La Ley y el Orden y toda película de juicios que ha habido me la he soplado porque me gustan mucho. Es muy interesante cómo el imperio nos vende su sistema de justicia con estas narrativas, ¿no? Y pasan muchas cosas y siempre pasan que el resquicio de la ley y entonces el malo de Malolandia sale, pero al final, en su narrativa, siempre triunfa la ley, es decir, al final la ley sí funciona. Y lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo que lo vemos más, pues es que no necesariamente eso es cierto. Es decir, yo no me explico cómo es que alguien que está sentenciado puede ni siquiera ser candidato. Pues no me lo explico, pero así es su ley suya de ellos. Muy suya de ellos su ley. Eh, pero es muy interesante el contraste con lo que nos narran al mundo de que es una democracia, de que respetan la ley, de que etcétera, etcétera, etcétera. Y en los hechos estamos viendo que echan aguas por todos lados. Y, y pienso en toda esta narrativa también que tienen monumental de Washington. Y siempre las fotos son así de los grandes monumentos, y el paseo y el obelisco y Lincoln y toda esta cosa muy romana, muy imperial. Y me pregunto, es decir, se está cayendo este imperio, lleva muchos años en esta caída y lo estamos viendo, se está convirtiendo en otra cosa, está transitando hacia otra cosa, porque además es que si no es Trump el que gane la presidencia, entonces ¿quién va a ser? ¿Hay algún demócrata fuerte? No lo veo. Y lo cierto es que, es decir, en mucho desde México, desde América Latina, desde el resto del mundo, no necesariamente cambia mucho si es uno o es el otro, aunque sí se perdió mucho en términos de derechos humanos con la narrativa trumpista que le dio permiso a mucha gente muy de ultraderecha de salir del closet, lo cual no necesariamente
era evitable. Em, y yo más bien me pregunto, ¿y dónde están los movimientos internos de ese país que están queriendo otra cosa? Es decir, con tantos años que hemos visto de compra, 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 consume, 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 mira estas narrativas en donde todo el tiempo te están diciendo que eres el mejor país del mundo, que eres la mejor democracia del mundo, que eres el país que defiende las libertades, que estás pendejo si no entiendes que estás siendo libre viviendo ahí. ¿Cómo se están contrastando con la realidad? Es decir, ¿están teniendo el espejo de la realidad enfrente? ¿No? ¿Qué estará pasando adentro en los distintos pedazos de la sociedad? Creo que eso es lo que yo más me pregunto, Julio. Ujú. Bien. Fernando Rivera Calderón, desde su órbita flotante, díganos qué piensa del naranja que está parece que es el que va a ganar la elección. Pues sí, yo creo que allá en Washington como que tienen comezón en el obelisco, Julio. Este, les está generando Fernando. una urticaria. No sé qué entendieron ustedes. Yo ¿Es hablo término como de médico o arquitectónico? político, estrictamente Político. político. ¿Qué es Sí. entre el sisirisco? Del sisirisco sigue el obelisco, Julio. El obelisco Ah, ya es la fase superior, ¿no? Del ah, capitalismo. no. Y bueno, pues creo que no será bueno, pues, para los gringos no será la primera vez que un delincuente gobierne, nada más que este está ya declarado, confirmado, decretado. Eh, pues qué se ha de sentir como Ricardo Anaya, como cabeza de vaca, ¿no? Como intentando adquirir una posición política con una colota detrás. Y pues lo terrible de esto es que a pesar de que se le haya declarado culpable y que hoy se haya llevado las 8 columnas de muchos periódicos, pues al parecer eso no impediría que pueda gobernar Estados Unidos. Entonces, bueno, pues sí sería ya literalmente el ratón vaquero, ¿no? O sea, ya tendríamos a un cuatrero ahí declarado, con letreros de se busca en todo el país donde gobierna. Me recuerda un momento de esta enorme novela gráfica que es Los Watchmen, cuando están estos vigilantes, superhéroes, que son en realidad unos superhéroes que están al servicio del gobierno y que son bastante cuestionados, y entonces llegan a sofocar una manifestación. Está uno que le llaman The Comedian, que está disparándole a estudiantes inocentes que estaban protestando y los está quemando con un lanzallamas. Y le dice otro de los guardianes, de los Watchmen, le dice, oye, no, ¿qué estás haciendo? Le dice, ¿qué fue del sueño americano? Y el comediante, mientras le dispara o le lanza llamas a los estudiantes, le dice, este es el sueño americano, ¿qué no te das cuenta? Y es un momento terrible que ejemplifica un poco el ascenso de Trump a pesar de toda la cola y todos los delitos que le puedan seguir encontrando de aquí a las elecciones en Estados Unidos. Bien, Fernando. Horacio, ¿qué onda con el naranja y las elecciones? Ahora sí, por favor. Es que ahora sí que estaba yo hablando con Segunda vuelta. unos amigos míos norteamericanos, y ya van como 3 o 4 que me dicen que viven aquí en México, que conocen muy bien la situación de aquí, de este país y todo, y dicen que ojalá que en Estados Unidos tuvieran tantitito, en primer lugar, el conocimiento político o la politización que tienen los ciudadanos aquí en México, y por un lado. Y por otro, que ojalá que en Estados Unidos tuvieran la calidad de candidatos que tenemos aquí en muchos aspectos, ¿no? O sea, por lo menos que son contrarios, pues, ¿no? O sea, que representan cosas contrarias. Allá no tienen opción, o sea, todos representan lo mismo, pues, uno de derecha y otro de más de derecha, pero no hay opciones, no hay partidos de izquierda, y muchos de los norteamericanos de avanzada, liberales, informados, politizados y muy, sí, muy conscientes socialmente de lo que representa su país, en verdad, ¿eh? Por eso les encanta México y respetan mucho este país. Dicen que sí es una vergüenza su país ya como nación, que está en una decadencia espantosa, y bueno, vemos que sí está, ¿no? Está en la decadencia más aberrante y más absoluta. Lo único que falta en Estados Unidos en realidad, que lo dudo que vaya a ser posible, es una declive económica, un marasmo así, una hecatombe económica que no la va a tener porque tiene la gente más poderosa del mundo. Pero pues
ya se lo vendría trabajando, porque realmente quien gobierna Estados Unidos no es Biden, no son los partidos, son las oligarquías, la plutocracia finalmente, ¿no? Es algo ya total y absolutamente enquistado, anquilosado en la sociedad norteamericana, pero sigue habiendo ideales de izquierda en muchos norteamericanos, sobre todo en las ciudades como Boston, como San Francisco, como Nueva York, como Oregon, como Portland en Oregon, como Seattle en Washington, en fin, hay muchos, ¿no? El problema es que pues, la mayoría de la gente en todo Midwest, en muchos de los lugares más recónditos, que hay tanta diferencia socioeconómica también, ¿no? Y social, ¿no? En todo el conglomerado norteamericano en Estados Unidos, es que pues, hay muchísima gente que no tiene la menor idea y que se compra lo que les vende. O sea, hay un efecto Televisa TV Azteca que hubo en México aquí durante años enquistado y anquilosado para chatarrizar al pueblo mexicano de una manera diferente en Estados Unidos, que ya llegó también a un punto pues un punto de decadencia total, pero tienen muchísimos adeptos y manejan a la gente como se les da la gana. Ujú. Bien. Ana Francis, tú pusiste un tuit y sobre él te pregunto, ¿cómo hacer una mesa del más allá en veda electoral y no sucumbir en el intento? O sea, ¿qué hacemos? ¿De qué platicamos? ¿O qué onda? ¿O qué rollo? ¿O violamos la veda electoral y total que nos castiguen? ¿Cuánto es? 200,000 pesos o no sé cuánto es por persona, Nos no, paga hombre. Fernando, Julio, no te preocupes. Claro. Pero Lo no, ponemos a trabajar a Fernando, como hemos hablado varias veces. Lo sí, explotamos. lo Ujú. explotamos que sí hay de dónde, ¿eh? Sí hay de Eh, dónde. Pero Yo sexualmente, conozco por favor. sí, sí, varias sí. que dicen que sí hay, que sí hay talento. Y todavía duda o propone que sexualmente, pues claro que ese es el Obvio, punto, ¿no, Ana Francis? obvio, Obvio, digo, obvio. discúlpanos. Ana Pero Francis, no, o sea, es interesante como hablar de las ficciones, ¿no? Hablábamos justo de la ficción norteamericana ante el mundo y la realidad que viven. Me ponía ahorita una persona ahí en el chat que se sorprende de que yo me sorprenda de la hipocresía. Es que no necesariamente estamos hablando de una hipocresía, sino estamos hablando de las ficciones que las personas nos compramos para vivir. Es decir, yo me imagino si ser una ciudadana norteamericana, el otro día platicaba con unos compañeros de teatro que justo les decía, es que durante muchos años nos compramos una serie de ficciones de cómo iba a funcionar, de cómo nos íbamos a convertir en industrias culturales y no pasó porque no se puede, porque no dan los números, etcétera. Y entonces, hablando justamente de las ficciones, todo sistema político al fin y al cabo es una ficción. Por ejemplo, Fernando es probablemente en estos momentos está en realidad en su casa, Julio, con un buen back que se está moviendo, ey, no sé qué, ey, ujú, y nos está haciendo creer que él es un nómada del mundo y que ey, siempre viene de algún lado y va hacia algún lado. exacto, Y esa exacto. es una ficción, ¿no? Ujú. Pues que nos estamos comprando, Julio. Entonces, en realidad de lo que deberíamos de hablar en este más allá es de Fernando Rivera Calderón. Es viajerópata, o sea, tiene una enfermedad de simular que anda viajando y que voy ¿Para qué? cruzando la frontera y que no sé, para nada, nomás ¿Para qué? para hacerse el interesante. Horacio En Franco, realidad, el viaje es el destino, amigos. No voy a ninguna parte, nada más me subo al taxi para ver a dónde me lleva, pero es una necesidad de pasear. es una decisión política estratégica en este momento en el cual dicen lo importante no es a dónde te lleva de qué parte vienes en el taxi, Sí, ¿a dónde sino a vas? dónde vas. Así es que estás tú en el momento filosófico político exacto, Fernando. Oye, Horacio, independientemente de las broncas electorales y sin violar la veda, pero ¿qué opinas del pleito que nos han ofrecido en estos momentos tanto Alito Moreno como Alfredo del Mazo, que a veces parece guerra de lodo? Yo un poco reflexionaba académicamente que es como esas historias del comal le dijo a la olla, porque bueno, se acusan uno y otro de lo mismo que dicen la verdad uno de otro, aunque pretenden agredirse. ¿Cómo ves esta historia? Pues no del gordo y el flaco, pero sí del Alito y el del Mazo. ¿Cómo lo ves, Horacio? Pues de mucha condición humana, de muchos intereses, o sea, en realidad eh, han dejado ver todos o sea, es el ser humano, no son los políticos nada más. Lo que pasa es que en la política suena todo más fuerte porque están expuestos, son expuestos
son personas muy expuestas públicamente hablando, y son personas que tuvieron o tienen mucho poder, una representatividad social muy grande de millones de personas, aunque sea el PRI que está ya cada vez más chiquitito por fortuna, ¿no? Ya el enterrador del PRI como lo dijo, como bien lo dijo El Mazo, pues es Alito Moreno, pero pues obviamente todos los políticos que fungieron y que ejercieron bajo las siglas del PRI representan, no es lo que dicen bien, o sea, no es nada más lo que dicen, porque pueden decir misa, y yo me leí la diatriba que se traían los dos, y bueno, realmente es ahí donde no le crees a ninguno, porque sabes lo que representan, o sea, mucha gente a mí me dice, es que no le creo tampoco a los de Morena, porque roban también, a ver, bueno, si roban, pues porque hay tanta obra pública, tanta obra, bla, 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 lo que sea, bueno. ¿Qué representa Morena? ¿Qué representa el PRI? ¿Qué representa Movimiento Ciudadano? O sea, es ahí donde tenemos que reflexionar nuestro voto por cada partido que vayamos a votar, ¿no? ¿Qué representa estos docentes del PRI? ¿Qué representa Alejandra del Moral, que no se ha ido como que no tiene ningún cargo ni nada? Pero ¿qué representan los dos? Vamos a hablar de los priistas así, tal como es. Históricamente hablando, el PRI que fue un partido, y lo dijo, lo acaba de decir Jaime, mi queridísimo y admirador Jaime Hernández, ¿no? O sea, históricamente el PRI es un partido que le dio mucho a México, muchas instituciones, una vida política y social muy fructífera como país en los años 50, 40, 50, 60, que se fue, obviamente ya después, sabemos la decadencia del PRI y todo lo que les costó el neoliberalismo, les costó la concertación con el PAN, les costó todo, ¿no? Y le costó la corrupción que venía pero a pique gruesa, terrible. Entonces, estos dos entes representan, los dos, tanto uno como el otro, representan lo mismo, representan eso que los mexicanos, por los que los mexicanos en 2018 votamos por Morena y por López Obrador y quisimos realmente un partido que era promisorio, sigue siendo todavía promisorio para México, pero que en ese momento era necesario ya ver que los mexicanos teníamos que votar en 2018 por alguien o por algo que representara un totalmente paradigma diferente de lo que habían representado estos partidos, el PRI y el PAN. Bueno, obviamente ya vimos que, que, que pues no aprendieron y aparte de no haber aprendido, entre ellos mismos, el PRI mismo, se siguieron echando mierda Sí, y bronca, porque además nombraron a alguien como Alejandro Moreno, que es una de las malito. personas más nefastas que existen sobre la faz Sí, de la política. No, es sí. nefasto, yo no sé cómo sea como padre y como esposo y como, no lo sé, probablemente sea Ujú, una persona pues muy, muy buena como la Galvez, pues, ¿no? Pero ujú. vamos, muy, muy Imagínate, buena. sí. Pero dices, bueno, no, es que ¿Eh? es lo que representan. Entonces, pues no le damos, no es que no le demos, uno no tenga su razón y el otro no tenga la suya, pero cuando ves cómo se hablan y ves que es toda una ficción, es todo un cuento, es como si se peleara la madrastra de la Cenicienta con la de Blancanieves, nada más. Claro. Bien, Horacio. Ahora, no podemos negar que nadie esperaba que las últimas alegrías antes de la elección nos las dieran unos priistas, o sea, que hicieran enojar tanto a lo de Erubiel Ávila, denunciando que Xochitl le pidió que Hasta intercediera para ayudar. chapitas tal vez le salieron a Erubiel. Algunas Ah, chapitas así del enojo haberle salido, ¿sí? Bueno, no, además, cheque también el tuit de Gabriela Cuevas, el de hoy. No quiero meterme en la cuestión electoral, pero chequenlo, porque además es cierto, siguen rompiendo la veda electoral los candidatos, ¿eh? La siguen Vámonos. rompiendo. Ahora, mira, aquí me regañan luego, y tienen razón tal vez, pero no saben lo difícil que es estar aquí eh, coordinando. Ya me regañaron que porque brinqué a Fernando, que era quien seguía en el turno, y que fui con Horacio. Pues si esto es un despiporre, marca diablo, ¿cómo quieren que esté? compañeros, no, ¿Verdad? piso parejo, por Piso. favor, piso parejo. Así es. Comentarillo por comentarillo y todo eso. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves toda esta historia? Álvarez Maínez también muy preocupado porque lo quieren meter al bote por lo que sucedió en San Pedro Garza García. Total, que parece que el pleito es entre ellos, que traen un jaloneo entre ellos. Álvarez Maínez dice que es el PRI el que está echándole la bronca. En fin, ¿será de veras
el fin de toda esta etapa priista, Fernando Rivera Calderón? Ay, ¿Qué tal se Diosito oyó? te escuche, se oye muy bien. Y yo creo que sí, fíjate que hoy estaba viendo una escena donde Alito, hablando de pues estas eh, priistas que se han salido del partido en los últimos días, sobre todo Alfredo y Alejandra, que han sido muy notables estas salidas, decía Alito muy enojado, preguntaba, bueno, y ya saben quiénes son los primeros que se bajan del barco, ¿no? Y yo me imaginaba en realidad Sí, a una ratota gigante diciendo eso, ¿no? O sí, sea, sí, sí, ya cuando realmente el barco ya no tiene a nadie más que sí. a la rata mayor o a la rata original. Entonces, bueno, pues ahí sí, yo sí tengo la gran esperanza de que estemos atestiguando en tiempo real el apocalipsis priista que durante tantos años nos hemos esperado. No sé si te acuerdas, Julio, cuando Juan Pablo II vivía, que durante muchos años en las redacciones de los periódicos ya tenían listo el obituario y las notas Sí, de, pero pues Juan Pablo aguantaba y seguía y pues tenías que actualizar los obituarios porque duró muchos años más de los que los periodistas pensaban que iba a vivir. En el caso de Alito ha sido literalmente extraordinario el esfuerzo con el que se ha agarrado del hueso priista, pero creo que estamos viendo ya el final. Con respecto a lo que me dices de Maynes, pues yo solo diría que no deja de ser una paradoja que pase de mover el bote a ir al bote mismo, pero no creo que llegue a tanto la situación, la verdad. Nos ha dado muchos momentos de alegría, sí. incluso pues me ha tocado corear su canción en fiestas dedicadas a otro candidato, a otra candidata, pero pues siempre alegra la fiesta, ¿no? Alegra la reunión y digo, no le digan a Maynes porque se va a sacar de onda, que uno ande cantando su rola en otros espacios, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fernando, incluso algunas personas me dijeron que te vieron en una fiesta sabatina este sábado recién pasado, que Mm, andabas ahí, como hacen eso con las novias, de que hacen así como una serpientita La así, que vigorita, andabas, la la vigorita, Julio, viborita, que de así que no andabas le tú, digan en la esquina el venado. Es, el esas son venado. Fue en puras punta, mentiras. fue en Punta Mita ahí con el hijo de Xochitl, fue en Punta ¿De Mita. veras fuiste a esa? A mí me Sí. dijeron que No, te compadre. vieron y yo confío en Fue Mientras en mis no avión fuentes. haya privado. Fue en Mientras no avión haya privado. una foto de Lourdes Mendoza verificando que yo estuve ahí, no es verdad, No Julio, tú lo existe. sabes. Si Lourdes no tomó la foto, yo no estuve ahí. Pues a mí mis fuentes me dicen que sí te vieron cantando, coreando Maines, Maines y haciendo ahí como una olita. Yo no sé, eso me dijeron. Ana Ah, bueno. Francis, ¿eh? No, bueno. Ana Francis, para evadir la veda electoral y todo, ¿qué no te gustó de estas campañas electorales y que esperarías que en una próxima reforma chiquita, mediana o grandota electoral o política se quitara? ¿Qué es lo que no te gustó de toda esta etapa? Lo que pasa es que hay cosas que no me gustan, Julio, pero yo no sabría cómo resolverlas de otra manera. Es decir, yo creo que a nadie nos gusta ver la publicidad por todos lados, pero ¿de qué otra manera la gente puede conocer el nombre y la cara de sus candidatos? Cosa que es importante. El reconocimiento sigue siendo importante para que por lo menos sepan el nombre. En eso es cierto. O sea, entonces, en realidad no sabría cómo resolverlo de otra manera. Hay otra parte que tiene que ver con la colgada de la lona y etcétera, que genera en las distintas militancias, etcétera, como un asunto de participación, de orgullo, de ser parte de apoyo, etcétera, etcétera. Ay, supongo que esa guerra no me gustó y me gustaría que fuera de otra manera. Me gustaría, por supuesto, que no hubiera boletas electorales, es decir, que la gente, o sea, que pasáramos al voto electrónico pronto, me parecería lo más transparente también en términos de, pues si tu voto es electrónico, ¿cómo te lo compran? Pues no tendrías manera de hacer esta cosa de tomarle la foto o este truco de agarrar la boleta y, ¿me explico? Y Ujú. catafixiarla por la que ya te dieron, etcétera. Yo pensaría que el voto electrónico podría solucionar parte de eso. Pero que sí me gusta, le decía yo el otro día a una amiga, yo me considero chilanga, chilanguísima
y pues la carrera me permitió actuar en cuanto camellón, templete, teatro, escenario, auditorio de las 16 alcaldías durante toda mi vida y la conozco bastante bien. Pero no se conoce una ciudad, me cae hasta que no haces campaña. Lo que la gente siente, piensa, los espacios recónditos, los liderazgos territoriales que son una serie de pequeños movimientos, pequeñas comunidades, etcétera. Algunos son feudos, algunos son reales. Y de cómo funciona toda esa territorialidad es muy interesante. Me gustaría, sí, sin duda, o sea, creo que el hecho de la generalidad de los programas sociales que estén en la Constitución, etcétera, impide mucho esta cosa de condicionar, ¿no? El voto, que es muy bueno y que con los años la gente se va a ir acostumbrando a eso, todavía no, o sea, todavía mucho la gente como que considera que le pueden quitar sus cosas, que en términos generales podría ser una realidad, digamos, pero en fin, como que todas esas cosas que la educación política, que la comunicación y la pedagogía política llegue cada vez más profundo, más generalizado, se democratice más, pues, ¿no? Que creo que en este sexenio se avanzó un montón. Por supuesto no me gustan las discusiones banales y los insultos y las peleas así, salvo los debates de San Pedro Garza García, que qué hubiéramos hecho sin ellos en esta temporada, que han sido muy graciosos, ¿no? Pues sí me gustaría que las discusiones y las conversaciones fueran de otro tipo. Bien, bien, Ana Francis, para... Julio, Sí, nada más como para cerrar, es decir, yo creo que es interesante y afrontar que eso somos, Julio. O sí, sea, la claro, gente se claro. pelea mucho con, ay, los políticos son esto, ¿por qué cuelgan tanta madre? No sé qué, no sé qué. Hermanos, hermanas, les tengo una revelación. Eso somos. Fernando Vayamos Rivera siendo Calderón. otra cosa, sin duda vayamos siendo otra cosa, pero ¿cómo les va en su familia en Navidad? O sea, ¿cómo se llevan en su edificio? ¿Cómo vamos, pues, no? Pero Vayámonos eso es muy rudo, Ana Francis. Acuérdate cuando Sí, Cantinflas les dice a los policías y unos con los que se está peleando, les dice, a ver, jóvenes, ¿nos vamos a comportar como caballeros o como lo que somos? exacto. Es que, es que asumir lo que somos Sí. está cañón. O sea, yo creo que ahí, agarrando una arista filosófica de lo que implica la elección, pues es que en realidad votamos desde el ideal que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces para eso, pues entonces yo soy intelectual y soy de la clase alta y soy lo que yo quiera creer sobre mí. Y desde esa creencia que tengo sobre mí mismo es que voy a emitir mi voto. Entonces, bueno, pues ahí es una cosa extraña enfrentarnos al verdadero lo que somos en estos días. Oye, Fernando, que parte de lo que hemos vivido en esta etapa esplendorosa de mucha opinión, de mucha expresión abierta de la gente, de lo que piensa y lo que siente, pero con mucha frecuencia hay quienes actúan de esa manera, idealizando una situación cívica anterior incluso, que uno Ujú. dice, híjole, si toda esta pelea y toda esta batalla que hoy se da en las redes sociales y esa exigencia nos la hubiéramos dado todos como ciudadanos años y décadas atrás, no estaríamos donde estamos. Y hay mucha gente que presiona y quiere que el político, el declarante, el opinante, asuma una postura determinada conforme a una idealización excesiva que no corresponde a la realidad real. Lo Pues que no, tenemos, a mí me encantaría que hubiera un gran fútbol, soccer en México, con grandes jugadores, con mil cosas, pero nuestra realidad es esta y lo que tenemos son los equipos que tenemos y bueno, esa es nuestra realidad. Tenemos un sistema político, partidos y políticos que con excepciones en lo general tienen siempre muchas deficiencias y muchos problemas que corresponden a nuestra realidad y a lo que hemos construido. Perdón por este rollo, Fernando, pero quise aprovechar para que usted descansara un poquito, agarrara fuerzas y nos diera un buen discurso sobre este mismo tema, Fernando Rivera. Su sabiduría me ilumina, maestro astillero, Gracias, como siempre. gracias. Este, y sí, evidentemente, yo la gran mayoría de compañeros, colegas o conocidos que son férreos detractores de la 4T, del presidente, en realidad comenzaron su carrera política hace 6 años. Y sí, a mí siempre
me sorprende porque pienso igual que tú que si hubieran estado así de participativos, de críticos y de activos durante todos los años previos, pues no estaríamos sin duda tratando de arreglar pues ya demasiados incendios en un país que se descuidó durante décadas y que se dejó en manos pues de una cuadrilla ahí de negociantes, ¿no? Entonces, híjole, pues estamos enfrentándonos a esas realidades, a esas idealizaciones, al choque de ideales, pero yo creo que pues hay que tratar de en medio de todo esto mantener los pies un poco en la tierra, ¿no? Mantener una patita conectada al piso que nos permita reconocer pues la lucha, lo mucho que ha pasado, lo que se ha logrado, pero también pues el mucho camino que falta por recorrer y lo mucho que los muchos derechos por los que hay que luchar, las muchas demandas de justicia que hay que atender. Entonces, eh, sí creo que es un buen momento para el idealismo porque finalmente todos votamos por el México que soñamos en un futuro, el que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros amigos y a los seres que amamos. Pero si ese ideal no se alimenta un poco de la realidad, pues va a terminar generando mucha frustración. Y yo sé que el domingo va a haber mucha frustración, Julio, porque hay mucha gente que está autoconvencida de que las cosas no van a ser como las cosas van a ser. Sí, sí, Y sí. va a ser triste. Y vamos a ver, hay que llevar Kleenex porque vamos a ver gente llorando y vamos a ver gente pues muy indignada y muy contrariada porque la realidad no se ajustó a su ideal y a su deseo. Sí, gracias Fernando por esa reflexión que comparto. Horacio Franco, ciertamente yo con la gente con la que platico la escucho con mucha frecuencia, muy convencida de que el resultado electoral va a ser el que ellos prevén o quieren, pero así, de una manera en la cual no hay espacio para la duda o para la posibilidad contraria. O sea, va a ganar Xochitl porque no hay de otra, porque el pueblo ya decidió, porque no queremos una tiranía, porque queremos esto, bla, bla, bla. Chin, mano, ya pronuncié la palabra indeseada. Ni modo, Ni modo, Julio, ni modo. ni modo, 20,000 pesos, dice, ya me dijeron aquí que es la multa. Pero bueno, no creo que pase nada. Y por otra parte, del otro lado hay quien dice, no, 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 el pueblo está de este lado y claro que vamos a salir adelante. ¿Qué va a pasar, Horacio Franco, cuando los resultados electorales no correspondan a las expectativas que mucha gente se está haciendo apasionadamente creyendo que es inevitable que gane su candidata? Y ahí sí candidata porque el candidato O sea, ese no pinta. ¿Cómo ves, Horacio, de la eh, esperanza a la desesperanza, de los ilusionados a los desilusionados? ¿Qué esperas, Horacio? todos oímos lo que queremos oír, todos tenemos una preferencia por lo que nuestra realidad, no la realidad. Una cosa es nuestra realidad, hablando ya en la cuestión ya no socrática, sino platónica. Nuestra realidad nos dice que debemos tener, ¿no? Que debemos asumir, que debemos vivir esa realidad vivida, esa realidad a la que estamos acostumbrados, no necesariamente es compatible o ni complementaria a veces con esa realidad, ¿no? Todo depende qué tan ubicado estés, qué tan manipulado estés, qué tan visceral seas, incluso también tu temperamento puede influir en ello. Y es ahí donde yo creo que sí, como tú bien dices, ¿no? Todos pensamos que va a ganar nuestra candidata, ¿no? Y en un momento dado probablemente nos caiga un 20 como un balde de agua fría que no es cierto, ¿no? O que el partido en el cual confiamos va a tener mayoría, bla, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero hubo encuestas. Sí, pero ayer sacaron los periodistas, muy interesante que vean el programa de ayer de los periodistas, una encuesta de Gallup, esta encuestadora norteamericana, y realmente, pues Gallup es una encuestadora seria, ¿no? Y avasalla por mucho y refrenda con creces, hablo con creces, lo que todas las encuestadoras mexicanas, bueno, excepto Massive Caller y la otra México, México, no sé cómo se llama la otra, pero son dos tomadas de pelo esas encuestadoras, ¿no? Son dos encuestas pagadas, ¿no? Que precisamente una de las candidatas, ya saben quién, la candidata X,
había dicho que hace un buen tiempo que esa encuestadora de Massive Color era una encuesta pagada, ¿no? Y que ella nunca confiaría en una encuesta como la de Massive Color, pero en fin, pues ahora es la que la pone a ella el parejo. Pero bueno, no importa. Vean lo que dice Gallup y eso ya no tiene que ver con elecciones, es como el pueblo mexicano apoya al presidente en la actualidad y es verdaderamente avasallador, va mucho más arriba de lo que el mismo Paul de Paulsen hace, ¿no? De López Obrador, no me acuerdo cuál fue de todas las encuestas, pero es 61% de popularidad. Gallup lo traduce en 80, ¿no? O sea, o 81, creo. En fin, sea como sea, ningún gobierno había terminado con esa preferencia tan grande, con esa popularidad tan grande en años como el observador. No había sido normal. ¿Es bueno o no? No lo sabemos. Yo creo que sí, sí es bueno porque hay un referendo a una política, hay un reconocimiento a la política nacional, que es finalmente un bastión ya, un garbanzo de libra, que hay una gran deuda. Claro que sí hay gran deuda, que hubo muchos errores. Claro que hubo muchos errores, que hay corrupción. Todavía claro que hay corrupción, o sea, no nos vamos a hacer tontos, ¿no? Pero la realidad, esa realidad que tú me preguntas y que yo te digo, es una realidad que estamos viendo, palpando, viviendo todos los días aquellos ciudadanos que estamos bien informados, aquellos Ujú, ciudadanos que estamos bien enterados de lo que pasa y de ujú. lo que en un momento dado puede influir en nuestro voto. Claro. Si nada más vemos memes, si nada más vemos YouTube, no YouTube, perdón, Twitter X, que es el lavadero más grande y es un manicomio, Twitter cada vez se convierte peor en un manicomio, pues obviamente nunca vamos a ir a ningún lado. Claro. Vamos entrando ya en la etapa final. Tenemos 9 minutos Ups. para poder completar el viaje de Fernando Rivera Calderón. ¿Qué tienes en la mano, Ana Francis? Ándale. Es que me está hablando, Julio, espérame. Sí, ¿Qué dice? tiene Traduce. Contéstale, porque había un anuncio donde salía él, donde decía que hay que votar por una tiene un candidata. mensaje importante. A Sí. ver, a ver. Que dice que, Ajá. que, no va, que después de 2000 años no se va a venir a revelar para decir que voten por alguien, que no mamen. Que no, él no está mandando a nadie a votar por nadie, que no frieguen, que voten como se les dé la gana. Es versión oficial, ¿verdad? Ahí está, sí que ni Ahí qué. está. Así es. Por favor. Y mira lo que son las cosas en cuanto a estos temas. Estuvo desde las 8:34 de la mañana una publicación en X de un presunto general, Luis Sandoval González, que estaba hablando, entre otras cosas, que decía: no permitiremos que la voluntad de nuestro pueblo sea manipulada, ni que la voz de la ciudadanía sea silenciada por aquellos que buscan perpetuarse en el poder. Obviamente es una cuenta apócrifa y ya lo ha dado a conocer y lo ha precisado ya la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que dice: se informa de una cuenta apócrifa detectada en la red social X. Sedena hace del conocimiento de la opinión pública sobre la detección de una cuenta apócrifa en la red social X, donde se suplanta la personalidad del titular de esta Secretaría de Estado, vertiendo temas de carácter político electoral. Se da cuenta de lo que se ha puesto ahí, se difunden mensajes pretendiendo hacerse pasar por el secretario de la Defensa Nacional, buscando generar confusión y controversia en la opinión pública con comentarios que no reflejan la postura institucional. Sedena llevará a cabo acciones legales contra quien o quienes resulten responsables, deslindándose de los comentarios publicados en la citada cuenta apócrifa. Bueno, pero déjenme decirles, Ana Francis, por favor, 2 minutitos de postrecito para ir cerrando el changarro, por favor. Ay, postrecito, Julio, pues creo que a mí solamente me queda decirles que salgan a votar, que es un verdadero privilegio poder votar. Luego no se entiende todo lo que ha costado y estas elecciones van a ser requete libres. Entonces, pues no se lo pierdan. Salgan a votar, salgan con gusto y por favor reporten toda cosa extraña o rara que vean a las autoridades correspondientes. Yo creo que va a ser un gran domingo y pienso que el lunes, pues podemos aventarnos todas las burlas, todo el que quieran, no sé qué. Está padre, pero a partir del martes creo que sí vamos a tener que poner mucho el zen y la paz y el amor por delante
Porque va a haber banda a la cual habrá que abrazar y abrazar y abrazar y abrazar y abrazar con todo y que estén tan peleados con la realidad. Pero pues creo que va a ser lo verdaderamente benéfico para el país. Así que, pues eso, les invito a que voten, 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 voten y convenzan a todo mundo que esté cerca para que salgan a votar, que va a ser un día histórico. Abrazos, no resultadazos. Abrazos y resultadazos, claro. Lo que Los pasa es dos. que los abrazos llevan más tiempo, pero los balazos llevan más sangre. Bien. Fernando Rivera Calderón, por favor, postrecito, ya llegó usted a alguna. Aquí dicen que en realidad alguien lo puso y por aquí lo escogí. Dice Armando Vanegas, Fernando toma un taxi y le dice que le dé vueltas a la ¡Ya lo manzana. Así es cacharon! que ya te cacharon, así es que bueno. Se los Fernando, recomiendo, postrecito. se los recomiendo. Eso es una práctica muy saludable, salir a Y, orearse de y vez en dice cuando. Joel Castro, y para colmo no usa el cinturón de seguridad, ja, ja, ja. Saludos No, a todos. Bueno, saludos. y déjame decir, Armando Pedrín dice saludos desde Ensenada, felicítame a Ana Francis, se ve guapísima con su nuevo look, felicidades, así es que ahí Muchas está. gracias. Fernando, postrecito. Bueno, pues yo me sumo a la compañera Ana Francis a hacer el llamado amoroso a votar. Eh, no desde, perdón que pasó una motocicleta, no desde el enojo, no desde el odio, no para extirpar a nadie, no para votar a nadie, no para deshacernos de nadie. Vamos a seguir todos en este país. Sí es. Es el país de todos. Votar no se vota para excluir, se vota para elegir un camino. Entonces, pues yo invito a toda la banda que desde el amor, desde la empatía, desde el amor a este país tan diverso, tan hermoso, tan querendón y apapachable, pues que salgamos a los votos mexicanos y mexicanas y que pues aprovechemos el día de hoy, esta tarde y mañana, pues para terminar de, si todavía no tenemos una opinión contundente, pues informarnos, ver algunos documentales, ¿no? Este documental brasileño de Al filo de la democracia, los programas de Operación Mamut, los entrevistas de Astillero, es decir, aprovechemos también esta reflexión y alimentémosla con un poco de información para llegar con todo el corazón y la convicción a las urnas. Bien, ¿tú esperas un lunes tranquilo o un lunes complicado, Fernando? Yo espero de corazón que sea un lunes de celebración y de aceptación y de un lunes de instituciones, un lunes no de mentiras, no de opinólogos, sino de cifras que vienen de instituciones importantes y que tienen que cumplir y que están y que además es una elección pues hecha por instituciones pero también por los mismos ciudadanos. Así que yo sí creo que puede ser un lunes tranquilo, un lunes que con aires de domingo, en el que muchos descansaremos ya no de la votación y del trabajo de la semana, sino de una larga campaña donde se ha dicho de todo, donde se ha visto de todo y que vaya que genera una especie de agotamiento emocional. Yo creo que Uh-huh. pasaremos al siguiente escalón y creo que va a ser muy bueno para todos. Bien, Fernando, gracias. Antes de que Horacio nos dé su postrecito, aprovecho para decirle a la audiencia que el domingo desde las 10 de la mañana vamos a estar en programación a las 10, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde y luego de las 6 de la tarde hasta que estén los resultados electorales del domingo. Toda la tripulación astillero, coconductores, técnicos, editores, todos vamos a estar atentos y trabajando desde temprano. Comenzamos a las 10 de la mañana, Arturo Cano y un servidor. Estarán Paco Cruz, Jacaranda Correa, varios compañeros más y desde luego Temoris Greco, Federico Bonazo, Marta Olivia López y un servidor, entre otros, que vamos a estar analizando y comentando lo que suceda en esta jornada electoral. Horacio, me robé un ratito, pero te queda a ti para el postrecito de minuto y medio. A mí ni me invitas, ¿verdad? Qué malo. Yo encantado. A mí ni me invitas, No, ¿eh? no, sí. No, los tres les vamos a pedir. Estamos en eso, estamos precisamente en eso. Estamos organizando. Sí. No, rápidamente. Bueno, mi postrecito es reflexionar mucho también sobre el papel de las instituciones como el tribunal,
que en verdad fue muy, muy duro con Morena y muy poco, muy laxo la multa que acaban de ponerle a la oposición sobre lo del uso de las imágenes del INE y del color del INE. Son 21,000 pesos, es muy laxa esa multa, ¿no? Mientras el presidente pues, le querían quitar hasta las mañaneras. Eso es. Híjole, hay que ver también cómo van a seguir funcionando las instituciones, muy mezquino, ¿no? Y sobre todo también la injerencia de la Iglesia Católica en estas elecciones, ¿no? Que, Sí. que pues le llamaron la atención al padrecito pues no, 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 o sea, de veras, a ver, yo creo que para la Iglesia debe haber, la Iglesia que se metió, debe haber una sanción mayor, incluso para los mismos clérigos que pudieron haber votado o optado por la opción de Morena también, o sea, no es pertinente que la iglesia ni es correcto, es un delito electoral que cualquier iglesia se meta a apoyar a cualquier candidato de cualquier partido. Eso está muy mal, eso no tiene por Ujú. qué ser. O sea, se permitieron muchas ilegalidades, en verdad, en esta contienda. Y yo creo que sí, el final el lunes vamos a estar como expiados, como ya después de una catarsis, vamos a estar los ciudadanos tranquilos de que finalmente, ojalá que todos hayan cumplido con su obligación de votar. Y otra cosa muy importante, que no haya miedo, que no vayan a pensar, porque ayer sacaron también Sí. Álvaro Delgado y Alejandro entrevistaron a un consejero, a FAS, consejero electoral, donde verdaderamente la cantidad de casillas anuladas por violencia es mínima, es el 0,01% en Michoacán y unas cuantas también. En Chiapas hay focos más rojos, pero también en Michoacán, pero no son o sea, es una Claro, ridículamente pequeña parte de las ciento claro. setenta mil casillas que se van a Sí. instalar. Bien, Horacio, bien, gracias a los tres. Gracias, nos veremos. Sí, Julio, Ana no, un Francis. piso importante que me parece que es importante darlo, porque por WhatsApp están corriendo cualquier cantidad de chismes, rumores y malas Ujú. informaciones, como Ujú. que si vas a votar por el PRI, PAN y PRD es el domingo, pero si vas a votar por Morena es el lunes. Ay, no Mm, puede ser. Siguen las casillas, no sé qué. Entonces, nomás Ay, para no pedirle a la puede gente ser. que no caiga, vamos a ver por WhatsApp, bueno, claro. tarritos satánicos, vamos a ver. Entonces, no caigan. Nos vemos, Ana Francis, Horacio, Fernando, nos veremos la próxima semana, ya con presidenta todavía no denominada oficialmente electa, pero ya en ese camino. Gracias a los tres, hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós, amigos. Adiós.